misericordia. Amén. Hemos leído un texto, hermano, donde encontramos algunas cosas que quiero compartir en esta noche. Pero antes de eso, ¿qué es misericordia? Entonces la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Oiga, la misericordia es eso, compadecernos del que está necesitado. Yo he visto la misericordia del Señor en toda la vida desde que conozco al Señor, desde antes de conocerlo, y uno devuelve el cassette y dice, oiga, ¿cómo fue la misericordia del Señor tan grande? Que me guardó, me protegió, aún andando por caminos tenebrosos, aún andando alejado de Él, aún andando dándole la espalda a Dios, pero aún así Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, en una cantina se formó un problema, una pelea, una balacera, y a nosotros no nos pasó nada? Por la misericordia de Dios, que nos guardó, nos protegió, porque sabía que un día íbamos a estar aquí. ¿Sí ve la misericordia cómo es de Dios tan grande? Que aún estando allá en esa condición, Dios nos protegió. Así que, hermanos, es más que un sentimiento de simpatía, es la misericordia. Porque cuando usted siente simpatía con alguien, entonces ese alguien está necesitado, y usted ¿qué hace? Le ayuda, le tiende la mano, ¿cierto? Porque siente simpatía. Pero esto va más allá de sentir simpatía. Y más a nosotros como cristianos, hermano. Sabemos que las buenas obras no salvan a nadie, pero los salvados sí hacemos buenas obras. Cuando usted le dice a alguien allá afuera, Cristo te ama, está teniendo misericordia de que ese no se vaya al infierno. Y si así alguien escucha, estará aquí con nosotros alabando al Señor e inscrito en el libro de la vida. Eso es la misericordia. Debemos pensar que si algo tenemos es por la misericordia del Señor Jesucristo, y que lo que nos ha provisto es para compartir con el que padece necesidad. Oiga bien, con el que padece necesidad. Si algo tenemos, encontramos en esta escritura que hemos leído que un hombre le pide al Señor porque su hermano no quería darle la parte de la herencia. En otras palabras, le estaba pidiendo misericordia. Señor, tenga misericordia, dígale, haga algo, porque no me quiere dar. Pero mire lo que el Señor le responde. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le está haciendo una pregunta. Porque problemas como este se llevaban a menudo eran los rabinos, para que ellos solucionaran. Aunque no va directamente al asunto, no es un cambio de tema. Sin embargo, Jesús se refiere a un asunto de gran importancia, una buena actitud hacia la acumulación de riquezas. La vida es más que bienes materiales. Nuestra relación con Dios es mucho más importante. Y usted ve, hermanos, uno se encuentra con muchos hermanos que Dios les ha bendecido y se olvidan de lo más importante que es la relación con Dios. Y entonces uno pregunta, hermano, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Lo hemos extrañado. Usted que era frecuente en los cultos, no se perdía culto y ahora escasamente va. Y la respuesta es, hermano, es que el negocio, el trabajo, y ahí empieza, no quiere decir que no trabajemos, no estoy diciendo eso, pero le da más importancia a esas cosas que a lo que debería darle importancia.
Hay un hermano que llegó allá y puso un negocito, y usted sabe que un negocio, cuando uno abre un negocio, tiene que tenerlo abierto, y sobre todo un domingo, ¿cierto? Que es el día que la gente está por ahí en la calle, sale. Pero él lo cierra el domingo. Los días de culto está cerrado a partir de las 5:30 de la tarde. Entonces yo me puse a analizar eso, y yo pensé para entre mí, dije, este negocio se le va a echar a perder rapidito. Porque ¿qué puede dar algo así si no le está poniendo el cuidado que debería? Porque en la tarde es que llega la gente del trabajo, está entrando al barrio. Entonces, un negocio. Entonces hablé con él, le dije, hermano, ¿y cómo va? Bien, hermano, gracias a Dios. Y le dije, y no es muy escasa aquí el que haga clientela cerrando los domingos y tan temprano. Digo, hermano, yo hice un trato con él. Ya tenemos nuestro negocio, él y yo. Si no vendo en la semana, en los 6 días de semana no vendo nada, mucho menos voy a vender en un domingo, en un solo día. Así que el día domingo, que es el día de estar en culto, yo cierro. Y si de pronto la familia no sale, entonces voy y abro otro rato. Pero después de lo más importante. Me dejó sorprendido, porque hasta ahora está empezando. Y yo dije para entre mí, Dios quiera que siga así, porque eso Dios lo ve con agrado. Y él me ha dicho, hermano, hay días que no vendo nada, y hay otros días que Dios manda a los clientes en un instante. Hice la venta de toda la semana, porque así es Dios, porque usted le da al Señor lo que es más importante. Entonces, si nosotros, hermanos, llevamos una vida de dar prioridad a lo que debe tener prioridad, Dios nos va a bendecir. Y una de las cosas que debe de haber en nosotros es la misericordia. Debemos ser misericordiosos. A veces pensamos, es que siempre le dan al mismo. ¿Qué importa que le den al mismo? ¿A quién le trajo usted? ¿A quién le donó usted lo que trajo hoy? ¿Se lo donó al Señor? ¿O se lo trajo para que lo dieran a fulano? Porque de pronto a fulano no le dan y usted va a poner triste. Pero démosle al Señor, que Él sabe repartir bien. Él no es injusto, Él es justo. Yo siempre le he dicho a los hermanos, ve hermano, cuando no llega por un lado, Dios envía por otro. Porque Él tiene misericordia de nosotros. Entonces, hermano, cuando le llevamos los problemas a Dios en oración, Él hace casi siempre lo mismo. Nos muestra cómo necesitamos cambiar y crecer en nuestra actitud hacia los problemas. Y muchas veces esta no es la respuesta que buscamos, porque muchas veces usted quiere una respuesta de Dios, pero la quiere según usted pensó y no según Dios piensa. ¿Cierto? Entonces, hermano, notamos en esta escritura que el hombre ya era rico. Si usted leyó bien el pasaje, aquí hay unos detallitos que es bueno tenerlos en cuenta. Este hombre ya era rico, pero su heredad, oiga bien, su heredad, o sea, había recibido una herencia que otro trabajó y esta produjo mucho. Sus graneros no tenían la capacidad para almacenar esta gran bendición. Sus graneros los había hecho para guardar lo que su finca producía. Pero al recibir una herencia,
que otro labró, entonces sus graneros se hicieron insuficientes. Y entonces pensó en hacer unos más grandes. Entonces notamos aquí que este hombre, dice aquí la escritura, versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, ¿y qué más? Para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. O sea que este es un hombre sin misericordia, porque no pensó en ayudar primero a quién, a su familia, luego a sus amigos, luego a sus trabajadores, porque era muy rico, que la Biblia está diciendo que era rico, pero su heredad, o sea, recibió una heredad que también producía mucho. ¿Y qué pensó? Fue egoísta, pensó en sí mismo. Yo les digo a los hermanos allá en Los Cerezos, hermano, cuando se va a predicar la palabra de Dios, sea egoísta. Es la única parte que yo le pido, que sea egoísta. O sea, pida que Dios te hable, que el mensaje sea para usted. Yo aprendía cuando escucho predicar, y aún cuando predico le digo, Señor, que el mensaje sea para mí. Porque ¿de qué sirve yo tener hambre y que otro se coma un buen manjar y quede saciado y antes saque a grito entero que quedó saciado y a mí me sigue crujiendo cierto, el león allá adentro? ¿O usted queda contento? ¿Queda satisfecho? ¿Cierto que no? Usted quiere también quedar llenito. Y qué bueno es venir a la casa del Señor y salir llenitos de la palabra. Qué bueno que Dios nos habló. Qué bueno que Dios nos corrigió. Pero Dios quiere, hermano, que la misericordia esté en nosotros. Porque si tenemos misericordia, Él siempre tendrá misericordia de nosotros. Así que este hombre fue egoísta. No pensó en compartir esa gran bendición. Pero también aquí tenemos que la palabra del Señor nos muestra que el hombre de esta historia murió antes de que pudiera empezar a usar lo almacenado en sus graneros. Planear para nuestra jubilación, hermanos, y preparar algo. Eso es bueno, que usted piense en tener algo. Pero pasar por alto la vida después de la muerte es desastroso. Es un desastre. Si se acumulan tesoros solo para enriquecimiento, sin preocuparse en ayudar a los demás, irá a la eternidad con las manos vacías. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos con las manos vacías? Eso no es como dice el coro, con manos vacías vengo a ti. Al reino de los cielos hay que entrar con las manos llenas. ¿De qué? De misericordia. Uno se pone a analizar, hermano, y los que más dan a veces cuando se hace una colecta para algo, son los que menos tienen. Y los que más tienen son como burro en bajada, tenidos. Póngale cuidado a un burro como baja una loma. Ese no baja toda, se baja despacio. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Dice en Marcos 6, creo que es, no sé, creo que es Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Note que nos está dando aquí las instrucciones. No hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué?
porque la polilla y el orín corrompen. Si alguien en este barrio se entera de que usted se ganó el baloto, puede vivir usted tranquilo. Usted lo primero que hace es o irse del país o cambiar de barrio, porque ya no va a estar tranquilo. Te van a asediar la casa, te secuestran un hijo, porque si el baloto era por harto dinero, ¿cierto? Hay gente que no puede tener la boca callada y recibe una herencia y recibió una herencia y cuenta a todo el mundo. Y entonces todo el mundo le empieza a buscar prestado. ¿Sí ve? No se tiene cuidado. Hay bendiciones que Dios da a su pueblo para sí, pero también para que tengas misericordia. Y eso, hermanos, note, el orín y la polilla corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces note dónde Dios quiere que haga eso. ¿Y cómo lo hacemos? Esa misericordia que usted hace hoy con un hermano necesitado, Dios se lo cuenta como tesoro. Eso que usted trajo hoy, que está allá atrás como testimonio, que solo Dios sabe quién lo trajo, porque yo no sé, no los conozco, pero Dios sí lo conoce. Eso cuenta como tesoro. Y eso está allá. Cuando usted llegue a la patria celestial, de seguro ahí tiene su bendición. Cuando usted y yo estemos necesitados, Dios saca de allá de ese ahorro que tenemos y nos envía la bendición también. ¿Por qué? Porque tuvimos misericordia. Y la misericordia lleva a eso, hermano. A no pensar en que si doy me quedo sin nada, pues Dios no le manda a dar todo lo que tenga, sino a compartir lo que tiene. Compartir. Entonces yo tengo aquí 1 libra de arroz y bueno, no tengo 2 libras de arroz, pero mi hermano está necesitado. Entonces le comparto una, no le puedo dar las 2 porque me quedo, ¿cierto? Entonces me tocaría ir a la casa y le diré, oiga, no tiene por ahí arroz que me dé. No, es compartir. Y cuando usted da de lo poco que tiene, Dios se lo cuenta como algo grande. Dio más que todos. Acuérdate de la viuda. La escritura dice que la viuda dio de lo que tenía para su sustento. Ella dio el sustento ¿de quién? De ella, no el de su familia, sino el de ella. Y el Señor dijo que había dado más que los otros que llevaban por bolsadas y las echaban en los tesoros. Entonces note que no es la cantidad la que Dios cuenta, sino lo que hay aquí. La misericordia. La misericordia no para que después me den, no para que me vean, sino la misericordia que sale de un corazón contrito y humillado a los pies de Cristo. Porque Dios nos hizo a nosotros misericordiosos y aprendimos la misericordia del que tiene misericordia. Dios no es tacaño. Y note que Dios dejó dotada esta tierra de todo lo que nosotros necesitábamos para vivir. De todo, hermano, está ahí. Hasta las plantas para la medicina, ahí están. Entonces nos dejó dotado de todo. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia del ser humano y quiere tener también misericordia de nosotros. Así que el tesoro, hermano, esa misericordia que usted haga se convierte en un tesoro. Y no sabemos cómo sea ese tesoro que ya tengamos allá. Porque si usted piensa hoy en los años que lleva de convertido, cuánta misericordia ha hecho, cuánto ha ayudado a su hermano.
Pero si lleva 40 y no ha hecho nada, tiene el banco vacío. Así que cuando pase necesidad no diga, ¿y dónde está Dios? No, Dios siempre ha estado, te ha bendecido, porque si no nos hubiera bendecido no estaríamos aquí. Note lo que tienes: salud, zapatos, ropa, alimento, porque aunque sea en casa quedó una guapanela y un pampa cuando volvamos allá esta noche. Hay otros que esta noche llegan a su casa y no tienen lo que usted tiene. Así que usted es rico y está enriquecido con la misericordia de Dios, porque Él nunca nos falta. Dios siempre provee. Yo recuerdo, hermanos, que un día predicando, dije yo en la iglesia, dije, hermanos, allá en el lugar donde yo estaba, muchas veces me acosté sin cenar en mi casa. Y una hermana dijo, ay, pobrecito el pastor, se acostó sin cenar en su casa, pero era de lo lleno que venía de otra casa. Sí, yo dije en mi casa, me acosté sin comer en mi casa, pero era que venía lleno de otro lado, porque la misericordia de Dios es así. Esa es la misericordia del Señor. Provee. ¿Y cuántas veces hemos ido también, o usted ha ido a la casa de otro hermano y llega a la casa, no amor, no me sirva? Uy, qué milagro que no tiene hambre. No tiene hambre, ¿y qué pasó? No, es que estuve en la casa del hermano tal y allá me dieron. ¿Sí ve? Bendición. Eso es misericordia que abunda. No como en otras partes, hermano, que cuando lo ven llegar, entonces almorzamos más tarde, que llegó la visita. Preciso llegó a la hora de que suenan las ollas, pero tocó echarle nudito aquí porque llegó la visita. Yo les contaba en la otra vez que vine cómo en la casa de mi tío era tan grande la misericordia de Dios que una ollita así chiquita de arroz alcanzaba como para 12 personas que llegaban, o sea, incluyéndonos a nosotros. Y a mí pues me dejaban la raspa de la olla, o sea que siempre me tocaba. Yo me pedía la olla, yo decía, repártanle a todos primero porque la olla es para mí. Pero había misericordia de Dios y a esa gente, hermano, nunca les ha faltado el alimento. Mis tíos murieron y aunque ellos fueron rebeldes un tiempo a los caminos del Señor, se apartaron. Y yo me preguntaba, ¿y siguen vivos? ¿Por qué seguirán vivos? Porque hubieron unos viejos que tuvieron misericordia y nunca mandaron guardar la olla ni al desayuno, ni al almuerzo, ni a la comida, que era la hora fascinante de mi casa, allá donde mi tío, porque a esa hora llegaban. La mañana, mediodía y en la tarde, en la noche. Se reunían todos ahí, cantaban alabanzas al Señor y Dios bendecía. Y yo decía, ¿y cómo hace Dios tantas cosas? Pues ellos tuvieron misericordia, tendieron la mano y a su familia no les faltó. Hoy andan en el camino del Señor, algunos, no todos, pero siguen vivos. Y los que están en los caminos del Señor, ahí están firmes. Pero sea misericordioso, porque el que tiene misericordia hace tesoro, ¿dónde? En el cielo, dando aquí ayuda al necesitado. Hermano, es dando aquí. El rico pensó que llenó sus graneros, fue egoísta, Dios lo bendijo, pero ¿qué hizo? Hacer graneros más amplios para guardar. En vez de decir, oiga, mis graneros están grandes, voy a repartir lo que me queda porque no me cabe. Voy a compartir con el necesitado. Y cuando uno hace eso, Dios bendice más.
Yo me quedé asombrado cuando usted lee el libro de Ruth, de ese señor llamado Booz. Mire la misericordia de este hombre. Preguntó quién era la muchacha. Le dijeron que era la nuera de Noemí. Y luego él se acerca, habla con ella y le dice: hija, no se vaya a otro campo, siga acá respigando. En mi tierra esa frase se llama respigar, cuando ya se ha cogido la cosecha. Entonces uno sale a buscar qué dejaron por ahí. Pero note que la orden de Booz es: dejen caer algunas cabillas o manojos para que cuando ella pase los recoja. Vea la misericordia de Dios. Y fue tanta la misericordia de Dios que Dios se la concedió como su esposa. Tuvieron un hijo llamado Obed. Y luego Obed tiene otro hijo llamado Isaí. Isaí tuvo otro hijo, otros hijos, pero dentro de ellos, de esos hijos, estaba David, que fue conforme al corazón de Dios. La misericordia bendice una familia. La misericordia trae bendición a nuestro hogar. Trae el favor de Dios. Qué bueno es el Señor, que ha tenido misericordia con nosotros, ha tenido misericordia con nuestros hijos. Quizás nuestros hijos no anduvieron como nosotros anduvimos cuando fuimos niños. Mi padre me negaba hasta un paquete de chitos Jasnaz. Aquí los que son más jóvenes conmigo se acuerdan de esa empresa, Jasnaz. Me fascinaban esos chitos, pero papá me los negaba. Mi hijo me ha pedido y yo, claro, tenga sus papas, porque a mí me las negaron. Ya ellos no padecieron eso, porque Dios está con nosotros. En ese entonces papá no tenía al Señor. ¿Sí ve la diferencia? Lo bueno que es el Señor, lo bueno que es la misericordia del Señor cuando la familia llega a los pies de Cristo. Nos volvemos sensibles a la necesidad de otro. Amamos la familia. Le damos cuanto podemos según lo que Dios nos haya provisto. Eso sí, hay que enseñarles que cuando hay la bendición, entonces tiene también bendición. Pero cuando no hay, no se busca prestado para colitarle el capricho al muchacho. O también hay que enseñarlo, porque si no, él no va a entender nunca. Note que los niños siempre piden y piden y piden. Usted entra a un almacén y el niño ve un juguete y cómpreme este. Pero usted de pronto no se lo compra, pero entra otro y ve otro. Y si se lo compró, entonces ya no quiere ese, sino quiere que le compre el otro. Así son. O así fuimos. Todos. Pero cuando le enseñamos que hay para comprar, se lo podemos comprar. No le niegue a su hijo, hermano, porque si no, su hijo va a decir: usted tiene un Dios tacaño. Ese Dios de papá, ese Dios de papá es muy tacaño. Papá nunca le provee a papá para que me dé algo. Hay que mostrarle que Dios sí tiene misericordia de nosotros y provee lo necesario para que vivamos contentos. Enséñele a su hijo, hermano, a dar para la obra de Dios. Porque si usted enseña a dar para la obra de Dios, cuando él crezca, nunca le faltará nada, porque la misericordia de Dios estará con él. Qué buena es la misericordia de Dios. Este hombre, en la lectura, hermanos, se fue de este mundo dejando toda su riqueza. ¿Cuánto le echaron en el ataúd? No le echaron nada en el ataúd. Escasamente los chiritos que tenía puestos. A veces al muerto se le pone el vestido que más le gustaba. ¿Estoy equivocado o no? No, es que le gustaba más. Hermano, cantemos el coro que más le gustaba al hermano. Hermano, ya no escucha. Pueden cantar lo que sea, ya no va a escuchar. El rico se fue
dejando toda su riqueza. Hay un dicho popular, no sé si mi pastor me lo permite decir, pero me pone en disciplina después, que la plata del miserable, lo digo como en mi tierra, ¿cierto?, se la traga el vagamundo. La plata del miserable, o sea, del tacaño, del que va en burro en bajada, se la traga el vagamundo. Deje por ahí, verá, llega otro y ¡pum!, en un momentico te dejó pelado. Vagamundo. Allá en Chiscas había un hombre muy rico, demasiado rico. Hay un lugar que se llama Las Cuadras, que es lo más plano que tiene esa tierra. Lo más plano le llaman Las Cuadras. Y se le pierde a usted la mirada mirando esa inmensidad de tierra y todavía voltea por detrás de una montaña. Y ese señor andaba descalzo, los zapatos los amarraba en la cabeza de la silla del caballo. Tenía 3 toros consentidos, hermosos toros, una belleza. Y se murió el señor. Llegaron sus hijos de la ciudad y lo primero que le echaron mano para echar a la olla fue a los 3 toros. Los 3 toros consentidos que tenía el anciano. Se los echaron a la olla porque era miserable hasta para él mismo. Hermano, tenga misericordia también de usted. Dese gusto cuando pueda, con usted y con su familia, porque Dios para eso provee. Pero a veces ni para sí mismos se tienen misericordia. Pero viene otro y les busca prestado y hasta el sol de los venados los deja sin nada. Recuerde que hay que hacer tesoros, es en el cielo. Este rico hizo gran tesoro. Aquí la Biblia lo muestra. Pero el Señor le dijo que era ¿qué? Necio. Oiga, qué triste que Dios nos llame necios a nosotros. Eso sería muy triste. Teniendo la verdad, teniéndolo a Él como Padre, nosotros seamos tacaños. Ese papá nuestro no es tacaño. Él da en abundancia y nos ha provisto, hermanos. Esta historia, hermanos, muestra la realidad de la vida del ser humano, que quiere tener y no se sacia, porque consigue algo y ya quiere otra cosa y ya quiere otra. Yo un día miraba un hombre renegar porque solo tenía una bicicleta y decía: ay, si yo tuviera ese carro. Y el del carro dijo: ay, si yo tuviera ese otro carro de otro que era de más bonito, de más plata. Y cada uno vivía desdichado en lo que tenía. Pero recuerde una cosa, que Dios nos da según nuestra capacidad. No mire el plato ajeno. Maluco mirar el plato ajeno. Cuando usted mira el plato ajeno, se amarga la vida, se pierde la bendición que tiene ahí. Disfruta lo que tiene, pero sobre todo tenga misericordia. Sé misericordioso, que a su debido tiempo Dios te va a recompensar. Si no nos recompensa aquí, qué bueno es recibir la recompensa ya. No entre con las manos vacías al reino de los cielos. Desde aquí, hermano, empiece a hacer tesoros. Si no lo ha hecho, o si piensa, porque es que algunos dicen: ve, aquí doy para que me vean, que yo sí doy. Maluco. El Señor va a decir: no dio nada. Ese tesoro no entra al reino de los cielos. No sepa
tu derecha o lo que hace tu izquierda. Demos para la obra del Señor, con misericordia, con temor de Dios. Señora, se lo llevo para ti, usted verá quién se lo da. Porque siempre habrá alguno que riega el cuento. Siempre hay alguien que riega el cuento. Hay informantes, ¿cierto? Hay espías dentro del comité de obra social. Y entonces daña la conciencia de la misericordia en su vida para que no vuelvas a traer. No le interesa, hermano. La misericordia no le interesa a quién le van a dar. A la misericordia lo único que le interesa es dar. Porque lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y mi tesoro está en el cielo. Cuando llegue allá, cuando lleguemos allá, entonces veremos, hermano, toda la recompensa que Dios nos tiene por ver amado su obra. Porque Dios ama su obra. Que si usted no da, Dios pone por otro lado que dé. Si algún día llegara a pasar que obra social no recoge un mercado aquí, Dios se proveerá de otro lado. Porque Dios es lleno de misericordia. Yo invitarles a estar en pie en esta noche, hermanos. No hagáis tesoros en la tierra. Porque cuando se vaya de aquí, otro disfrutará lo que usted dejó. No sea tacaño para usted mismo. Téngase misericordia también. Y haga misericordia. Porque recuerde que el que tiene la mano abierta para dar, a sí mismo le cae. A sí mismo, hermano, le cae la bendición de Dios. Yo doy gracias a Dios porque el Señor me concedió una esposa que no ha sido tacaña en la obra. Siempre que ha venido, porque las hermanas siempre buscan a la esposa del pastor. Nunca al pastor lo buscan para decirle, hermano, vea esta necesidad. No, siempre buscan la esposa del pastor. Y yo la veía a ella que corría para la alacena con una bolsita. Bueno, y yo decía, Señor, gracias, porque no ha retenido la mano. No retenga su mano cuando el necesitado toque su puerta. Porque Dios quiere que muestre su misericordia de lo que Él lo ha llenado a usted y me ha llenado a mí. Y es de misericordia. Amén. Oremos al Señor. Señor eterno, te damos gracias porque